Hola muchachos, cuando trabajamos en física y en otras áreas relacionadas, muchas veces nos encontramos con cierto tipo de unidades de medida que representan determinada cantidad física y en las que muy posiblemente hay varias unidades de medida que representan lo mismo. Entonces, ¿qué es una unidad de medida? En el fondo, es una unidad de referencia que permite hacer comparaciones con la cantidad que se está trabajando. Y así, sabemos que 3 kilogramos es 3 veces la cantidad que representa 1 kilogramo de masa y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué podemos decir de 3 libras? Recordar que una libra también es una unidad de masa. ¿Sabemos si esa masa representa más o menos que 3 kilogramos? Este tipo de unidades de medida, si no estamos familiarizados, puede generar problemas cuando no sabemos u olvidamos convertir la unidad respectiva, y la idea es evitarnos cualquier complicación asociada a la conversión de unidades. A modo de ejemplo está este evento bien conocido, sucedió hace algunos años, en donde la no conversión de unidades significó la destrucción de su satélite, perdiendo millones de dólares y por supuesto su tiempo de construcción. Como queremos que este tipo de eventos no nos suceda, introduciremos ahora un método bastante sencillo en que podemos calcular la conversión de unidades de una manera sistemática, independiente del tipo de la unidad que estemos operando, aunque antes de realizar esto, mostraremos brevemente algunas unidades y algunas formas en que estas pueden reescribirse usando prefijos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las unidades básicas de longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente, temperatura y otras, que serían el metro, el segundo, el kilogramo, el ampere, Kelvin. Esto es en el sistema internacional de unidades. También existen muchas unidades derivadas a partir de las primeras mencionadas, por ejemplo las unidades de superficie o volumen, que si se dan cuenta son metros cuadrados, metros cúbicos, y otras que son productos, divisiones o multiplicaciones de las anteriores, como es la velocidad, la aceleración, que es metros por segundo cuadrado, y algunas otras como número de onda, densidad, velocidad angular y muchas otras que están derivadas a partir de las primeras, ¿sí? También aquí tenemos una tabla de prefijos que muchas veces nos van a ayudar a simplificar la cantidad de dígitos que tiene la unidad que estamos trabajando. Por ejemplo, si vamos a las más comunes, tenemos el milímetro, que es un prefijo m pequeño, que se pone entonces antes del número que estamos trabajando y lo que representa entonces un 10 a la menos 3 o 1 entre 1000 veces la cantidad que está asociada a la derecha. Así, por ejemplo, un milímetro, si nos damos cuenta, esta es la unidad, el metro, este vendría a ser el prefijo y esto equivale entonces a 10 a la menos 3 metros. Y esto lo podemos usar entonces con cualquier otro tipo de unidad, siempre anteponiendo el prefijo, estos términos antes de la unidad que nosotros estamos considerando. Y bueno, siguiendo con la conversión de unidades, lo primero y fundamental es conocer la equivalencia entre dos unidades de medida. Por ejemplo, sabemos que un metro son 100 centímetros. A partir de esto, lo que haremos es generar dos 1, entre comillas, los que nos permitirán llevar de centímetro a metro y de metro a centímetro. Aquí, por ejemplo, tendríamos que uno de esos unos va a ser 1 dividido metro, o sea, un metro es a 100 centímetros. Y también tenemos la otra posibilidad de que le voy a llamar 1', 100 centímetros dividido un metro es un 1 entonces. Así, si queremos convertir alguna unidad a otra, por ejemplo 3 metros a centímetros, lo único que debemos hacer es multiplicar por el 1 asociado, que nos permite simplificar la unidad que no queremos y dejar la unidad que sí queremos. Entonces, por ejemplo, siguiendo esa idea, 3 metros lo queremos convertir a centímetros. Y como queremos convertir 3 metros a centímetros, lo que vamos a hacer es multiplicar por alguno de estos dos factores unitarios que nosotros acabamos de definir. Puede ser este o puede ser esto, tal que nos permita simplificar el metro que está aquí en el numerador. Ahora, si nos damos cuenta, solamente debemos ver cuál nos sirve. Por ejemplo, aquí tenemos, para simplificar este metro que está en el numerador, necesitamos un metro en el denominador, cosa que no está acá, en realidad está en este. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por ese 1, que por si acaso, ese 1, dado que es un factor 1 simplemente, no nos va a afectar en la conversión de unidades en nada. Lo único que va a hacer es reescribir la unidad que nosotros teníamos previamente y transformarla a la unidad que nosotros queremos.
Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos simplificar este metro. Y lo que nos va a faltar es simplemente multiplicar todos los factores numéricos que nos quedan acá. Y eso nos va a dejar la unidad que nos interesa, que habíamos dicho que es el centímetro. Y aquí entonces el resultado sabemos que es 300 centímetros, que es lo que nosotros podríamos saber de antes. Aquí uno de los datos importantes es que nunca podremos convertir un tipo de unidad a otra que represente físicamente otra cantidad. Por ejemplo, si queremos convertir de metro a kilogramo o de metros por segundo a metros cúbicos por hora, eso nunca lo vamos a poder hacer debido a que representan cantidades físicas distintas. Por ejemplo, el metro representa una unidad de distancia y kilogramos una unidad de masa, entonces nunca va a existir una conversión de unidad que lleve de una a la otra. Como ejemplo tenemos este primer problema que dice: la relación entre kilogramo y libra está dada por una libra es igual a 0,45 kilogramos. La pregunta es: ¿a cuántas libras corresponderán 3 kilogramos? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a escribir la relación. Tenemos aquí que una libra son 0,45 kilogramos. Y a partir de esto vamos a generar los factores unitarios. Tendríamos que uno es una libra dividido 0,45 kilogramos. Y el otro factor, que le vamos a llamar 1', es 0,45 kilogramos, es a una libra. Y con eso entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer para convertir la unidad. Entonces la unidad que nos interesa convertir son 3 kilogramos. Lo que vamos a hacer entonces es mantener el mismo factor, 3 kilogramos, y lo vamos a multiplicar por alguno de estos factores unitarios, que puede ser tanto este como este, para poder eliminar los kilogramos que están acá en el numerador y dejar las libras. Entonces, si nos damos cuenta, este factor unitario no lo podemos usar debido a que el kilogramo está en el numerador, cosa que no va a simplificar este. En cambio, este factor unitario sí nos va a ser útil debido a que el kilogramo va a poder simplificar este kilogramo que está acá y va a dejar la libra en el numerador. Así que vamos a multiplicar por ese factor 1, lo que sería 3 kilogramos por una libra dividido 0,45 kilogramos. Nuevamente podemos ver que ese kilogramo se simplifica, la libra como unidad nos queda en el numerador, y entonces ahora solamente procedemos a hacer la multiplicación, que sería 3 por 1 entre 0,45, y la unidad de medida va a ser la libra. Y si hacemos eso, entonces nos va a quedar algo así como 6,67 libras. Este método también lo podemos extender a otras unidades más complicadas que involucran a potencias de alguna, como por ejemplo las unidades de volumen o las unidades de superficie. Por ejemplo, una unidad de superficie es un metro cuadrado. Entonces, ya que conocemos la relación que 100 centímetros es a un metro, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por la cantidad suficiente de estos factores unitarios para poder simplificar los metros cuadrados. En este caso multiplicaríamos por 1 dos veces. ¿Cuál es la idea de hacerlo dos veces? Que por ejemplo este factor 1 me va a eliminar uno de los metros y el otro factor lo vamos a eliminar con este. Así tendríamos para este caso que un metro cuadrado lo vamos a multiplicar por 100 centímetros es a un metro, y nuevamente por 100 centímetros es a un metro. Así simplificamos los metros. Aquí tenemos un metro, se va a eliminar con 1, otro metro se va a eliminar con este que está acá. Multiplicamos los factores numéricos y nos quedaría 1 por 100 por 100. Y si se dan cuenta acá, tendríamos centímetro por centímetro. Eso es centímetro cuadrado. Así que ya tenemos la respuesta. Y esto sería 100 por 100, que eso es 10.000 centímetros cuadrados. Siguiendo con esta idea, tenemos este problema que nos dice: sabemos que un metro corresponde a 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros cúbicos corresponden a 8 metros cúbicos? Entonces,
la relación que recién escribimos era que 100 centímetros son a 1 metro. O también tenemos la otra relación que 1 metro es a 100 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto equivalen 8 metros cúbicos? Lo que vamos a hacer entonces es dejar el mismo número, 8 metros cúbicos, y vamos a multiplicar por alguno de estos factores unitarios la cantidad de veces que sea necesario. Por ejemplo, para el caso anterior multiplicamos por este porque los metros que están en el numerador se van a simplificar con esto. Sin embargo, aquí tengo 1 metro y aquí tengo 3 metros. O sea, metros al cubo y aquí metros a la 1. Entonces voy a multiplicar por ese factor unitario 3 veces. Eso nos va a dejar aquí a 8 metros cúbicos por 100 centímetros es a 1 metro. Lo mismo con los otros términos. 100 centímetros es a 1 metro. Y 100 centímetros es a 1 metro. Nuevamente se simplifican los metros que están en el denominador. Si se dan cuenta, aquí es metro por metro por metro. Eso es metro cúbico, que se va a eliminar con eso. Y solamente nos va a dejar los factores numéricos, que nos quedaría 8 por 100 por 100 por 100. Y la unidad sería centímetro por centímetro por centímetro, que eso es centímetro al cubo. Y esto es 8 millones de centímetros cúbicos. O sea, este mismo método lo podemos ocupar tanto en el caso más simple como en potencias de unidades de medida. Y como último ejemplo, veremos un caso de unidades combinadas en las que no solo hay un tipo de unidad, como era en el caso de metro, metros cuadrados, metros cúbicos, sino que también puede mezclar unidades de distinto origen como distancia, tiempo, masa. En este caso tenemos que la densidad del agua escrita en gramos por centímetro cúbico es 1. Entonces, ¿cuál es el valor de esta densidad escrita en kilogramos por metro cúbico? Entonces, nuevamente vamos a tomar el dato que nos interesa, que es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué factores nos interesan acá? Tendríamos que uno de esos 1 va a ser 1 kilogramo. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Si no, vean la tabla de prefijos. O también tendríamos que 1000 gramos es a 1 kilogramo. De la misma forma, vamos a escribirlo en otro color. Tendríamos que uno de esos 1 es 1 metro por 100 centímetros. O 100 centímetros es a 1 metro. Entonces vamos a tomar la unidad como estaba, que sería 1 gramo por centímetro cúbico, y vamos a multiplicar por las unidades correspondientes. Si nosotros queremos simplificar los gramos que están en el numerador, vamos a tener que ocupar alguno de estos dos factores unitarios. En realidad necesitamos uno que esté en el denominador para poder simplificar, así que vamos a ocupar este factor unitario, que sería ese 1, mientras que para convertir de centímetros cúbicos que están en el numerador a metro, lo que necesitamos es que los centímetros estén ahora en el numerador. O sea, vamos a multiplicar por este factor debido a que el centímetro está en el numerador para poder eliminar los que están en el denominador. Y lo vamos a hacer 3 veces para poder eliminar los 3 factores que están ahí en los centímetros cúbicos. Así que la conversión de unidad acá sería 1 gramo por centímetro cúbico por, dijimos que era 1 kilogramo por 1000 gramos, y en lo respectivo a las unidades de distancia tendríamos 100 centímetros en 1 metro. Esto lo ponemos 3 veces, o si quieren, esto lo pueden poner al cubo, ¿no? Entonces 100 centímetros en 1 metro. Ahora veamos la simplificación de unidades. Vemos que los gramos se eliminan. Tenemos 1, 2, 3 centímetros. Eso es 1 centímetro al cúbico. O sea, cúbico, que se va a eliminar con eso. Y entonces lo que nos va a quedar es
1 por, vamos a dejar todos los factores numéricos, sería 1 dividido 1000 por 100 por 100 por 100, y la unidad que nos va a quedar acá va a ser kilogramos dividido metro por metro por metro, que eso es metro cúbico, y entonces la unidad sería kilogramo por metro cúbico, que es la unidad que nos interesa. Así que si ustedes hacen este cálculo, lo ponen en la calculadora, les va a dar que esto es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces este mismo método de conversión sirve para cualquier tipo de conversión en que haya potencias o divisiones o multiplicaciones de distintas cosas. Siempre lo pueden ocupar mientras sean metódicos y les va a dar la conversión que corresponde. Así que eso sería. Y bueno, en principio ya con esta idea deberían estar preparados para cualquier otra conversión de unidad. Entonces les dejaré una conversión de la que espero respuesta en los comentarios. Y la conversión es: ¿a cuánto equivale un metro cúbico por segundo escritos en pies cúbicos por minuto? Donde el dato va a ser que un pie es 0,3048 metros. Eso sería, chicos. Estamos en contacto y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.